Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos en Uruguay. Continuando con este ciclo de videos donde expresamos un poco pautas, puntos a tener en cuenta para la interpretación de la carta natal, hoy daremos situaciones especiales, digamos así, ¿no? Que generalmente no se tienen en cuenta, pero son verdaderos puntos a destacar, que pueden ser planetas o pueden ser factores que no están a la vista, ¿sí? En próximos videos voy a seguir un poco cómo analizar, por ejemplo, a través de cada área de vida como las casas. Pero es muy importante conocer qué planetas se destacan, ¿sí? Cómo debemos analizarlos, no solo en función de la naturaleza del planeta y su posición, sino otros aspectos vinculados al planeta que alimentan profundamente la cualidad y la calidad de la energía que ellos expresarán en la vida del nativo. Y que, sin más, antes de seguir con el video, quiero invitarlos, como siempre, al nuevo ciclo, a la formación de un nuevo grupo de estudiantes para la formación de astrólogos profesionales. Como les explico aquí en el flyer, iniciará el miércoles 14 de febrero del 2024. Se dictará de 15 a 17 horas de Uruguay. Depende del país donde estés. Tienes la posibilidad de ingresar en vivo a la clase, por ejemplo en Colombia, creo que es a la 1 de la tarde. En España, en estos momentos, serían 4 horas más tarde, serían a las 19. En Venezuela 1 hora antes, y así sucesivamente, ¿no? La participación es en directo. eh, Todos pueden participar con dudas y preguntas, por supuesto, dentro de un orden, pero tiene la particularidad que todos tendrán el respaldo de la clase en el caso que no puedan asistir en directo. Y la oportunidad de saldar dudas, por supuesto, ¿no? Muy bien. Como decimos, va a comenzar el 14 de febrero de 15 a 17 horas de Uruguay. Puedes participar desde cualquier parte del mundo. Nuestros grupos son bastante concurridos e internacionales. Hay alumnos de todas partes del mundo, por lo tanto se da una interacción muy dinámica, ¿no? Y muy fraternal. Y muy profunda en el conocimiento, ya que hay mucha práctica. Luego que avanzamos con las pautas teóricas, hay mucha práctica, experiencias, digamos, develar circunstancias que causaron experiencias personales, siempre y cuando la persona quiera mostrarlas, ¿no? Pero unas fechas, ¿no? Podemos hablar de fechas, por ejemplo, encontrar cuando una persona se casa, cuando nace un hijo. La astrología es práctica, eminentemente práctica. Obviamente hay que tener el conocimiento y la teoría, pero no puede ser válida si no es demostrada en acontecimientos reales. Y eso es algo muy importante en nuestro curso. Si estás interesado, puedes escribirme a mi correo electrónico, está aquí en el flyer, pero también está pasando por el cintillo, fernando.roverano@gmail.com. No es un programa corto, es un programa de formación. Los verdaderos programas de formación pueden durar hasta 4 años porque hay muchas técnicas a desarrollar que alimentan la verdadera interpretación astrológica, pero nosotros tratamos de hacerlo por lo menos en 2 años, 2 años y medio, para hacerlo dinámico y con los fundamentos más importantes de la astrología. Hay que estudiar todos los factores astrológicos, la época helenística, técnicas de la época helenística, técnicas de la época clásica medieval y técnicas modernas. Si estás interesado, te envío todo el programa de estudio, la forma de inscribirse, el costo, y espero que sea de una gran oportunidad para los que se inscriban. Bien. Dicho esto, hablemos un poco de la carta natal, reafirmemos lo que representa, ¿no? La carta natal
o esquema de vida, o carta astral, es lo mismo. El verdadero nombre, el más significativo o el más tradicional es Radix. Es el punto de partida de todos los estudios. El punto de partida. Muy importante tener el momento de nacimiento, la hora de nacimiento, de ahí viene el término horóscopo, observar la hora. Y a través de la hora de nacimiento, el lugar de nacimiento y la fecha de nacimiento, nosotros calculamos un momento, el momento que ingresamos a este plano. Ahí esa energía se sella. Y todas las demás técnicas de interpretación deben ser combinadas y basadas en el punto de partida de la carta natal. Hay una sola que no cumple esa regla y es la astrología horaria, ya que es el momento del cielo para una pregunta. También está dentro de nuestro curso. Esto significa que entender la carta natal es el punto fundamental. Pero no podemos hacer un estudio de una carta natal sin ver las siguientes técnicas, es decir, las técnicas que nos muestran cuándo, en qué tiempo se activarán ciertas circunstancias y de qué forma, en función a la cualidad de la energía que se presenta. Y además, ¿sí?, más que predictivo, que si no hacemos nada puede ser 100% predictivo, podemos usarlo como preventivo, no para esquivar, sino para tener conciencia del proceso y vivirlo de una forma más sutil, más sublime o con consecuencias más productivas para nuestro camino evolutivo. Todo esto lo abordamos en el curso, ¿no? La carta natal es el momento fundamental, pero luego tenemos que combinar diferentes técnicas como progresiones secundarias, profecciones, que son los llamados zodiatacires, son diferentes relojes del tiempo, direcciones por arco solar, pero también tenemos que conectarnos a técnicas muy importantes que tienen que ver con la tradición, como las técnicas vinculadas a los señores del tiempo, profección 30 grados por año, grado divisor planeta participante, las mismas fardarias. Técnicas muy importantes que te van a dar una visión verdadera del proceso, no sesgada. Los tránsitos son importantes, pero debe haber una mayor profundidad. Y a eso vamos, a nuestra intención de formar de un verdadero astrólogo, llegando a culminar, digamos, con la técnica, a mi modo de ver, más importante desarrollada en los tiempos modernos, que es la astrología ascensional, donde podemos ver la carta ascensional que no se ve sola, se ve con la combinación de la carta trópica o zodiacal, como la llamamos, y las direcciones vinculadas al horóscopo ascensional. Hay un camino de madurez y de entendimiento en la astrología y no es algo de un cursito. Si estás interesado, por supuesto, siempre estaremos a la orden y prestos a llevar adelante esta enseñanza. Bien, vamos a hablar un poco de unos puntos importantes para la carta natal, ¿no? Hay condiciones muy básicas que nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, esta es la carta del momento. Acá no hay ninguna carta de ninguna persona, pero supongamos que es una carta natal, que una persona nació en estos momentos, ¿no? Este es el radix de este momento, en el que estoy haciendo el video, ¿sí? Por ejemplo, hay pautas muy básicas, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos 6 casas que pertenecen a la parte nocturna de la carta y 6 casas que pertenecen a la parte diurna. La parte diurna es una condición mucho más extrovertida de la vida en individuo y la parte nocturna mucho más introvertida. Por lo tanto, si esto fuera un nacimiento, aquí tendríamos la mayoría de los planetas en la parte diurna, lo que significa que impulsarían, ¿verdad?, un mayor vínculo de extroversión social hacia la vida del individuo. Repito, es algo muy general, pero a simple vista podemos destacar. No tiene nada de contradictorio, de malo, ni de falta de éxito que los planetas estén debajo. He escuchado algunas de esas interpretaciones y están muy fuera de la realidad, ¿no? Esto no tiene nada que ver con éxito, tiene que ver con procesos y simplemente interpretación del camino que cada individuo necesita desarrollar en su proceso evolutivo. También tenemos, por ejemplo, que es esa división que hicimos, está dada por el eje ascendente-descendente, que es el horizonte, el momento de nuestro nacimiento, y también tenemos el eje fondo del cielo, medio cielo,
que divide a la carta en la parte este y oeste, donde la parte este se transforma en algo más individual y la parte oeste de la carta, el poniente, se transforma en una parte donde nos vincula más y nos enlaza al mundo exterior y a individuos. Ahí hay otra interpretación. Bien, debido a esto podemos dividir la carta en 4 cuadrantes. Tenemos un cuadrante 1, un cuadrante 2, un cuadrante 3 y un cuadrante 4. Y combinando esos factores, allí hay una interpretación. Esto lo desarrollamos con mayor profundidad cuando leemos la metodología, desarrollamos en el curso la metodología de la interpretación de la carta natal. Por otro lado, otro factor a tener en cuenta, por ejemplo, es los planetas en los elementos, ¿no? ¿Cuántos planetas hay en fuego? ¿Cuántos planetas hay en tierra? Es algo muy sutil. Acá aclaro y lo enuncio fundamentalmente porque he escuchado que hay personas que dicen que si te falta tierra no tienes posibilidad de concretar, si te falta agua eres menos expresivo emocionalmente y eso no se presenta así, no se presenta así, ¿verdad? Esto a mí me lo corrobora la experiencia, he encontrado muchas personas que los vínculos con la vida están claramente dirigidas a un plano evolutivo en lo cual tienen carencia de ese elemento, ¿no? Un ejemplo que yo puse en clase en estos días es que, por ejemplo, Donald Trump no tiene, ¿no? Son cartas interesantes para estudiar, no tiene elemento tierra en su carta, más allá que su ascendente, ¿no? Y obviamente el mayor camino de su vida profesional fue la construcción, evidentemente elemento tierra, y hacer dinero, evidentemente elemento tierra, y no tiene planetas en tierra. Esto hay que saberlo abordar, qué significado puede dar, ¿no? Pero son puntos los básicos. Digo esto porque a veces se ve una carta y lo primero, por ejemplo aquí, lo primero que vamos a ver los aspectos, ¿no? Y nos lamentamos que haya cuadraturas, Sol, Marte, Sol conjunción Marte, Marte cuadratura Saturno, la Luna cuadrada a Plutón opuesto a la Luna y cuadrado, con una T cuadrada. Entonces enseguida vemos eso y esa es la pincelada final. Nosotros no podemos hacer ninguna interpretación de aspectos si no hemos entendido la naturaleza de los planetas, las dignidades esenciales, las dignidades accidentales que tienen que ver con la casa que se encuentra y otros significados. ¿Quién gobierna ese planeta? ¿Quién es su señor? Ahora vamos a tocar un poco ese tema, ¿no? Los aspectos no cambian la cualidad de los planetas. Por ejemplo, Venus está en Libra, se encuentra en su signo, está en dignidad. La cuadratura de Plutón no le va a quitar la dignidad. No lo va a hacer un Venus malo o conflictivo, le va a traer tensión. Si nosotros no entendemos las dignidades esenciales, no podremos sacar una interpretación verdadera de las circunstancias, ¿sí? No es lo mismo que esta cuadratura Plutón a Venus esté con Venus en Libra y que Venus estuviera en Aries y recibiera una cuadratura de Plutón, por hablar las dignidades esenciales más básicas como regencia y exilio, ¿no? Domicilio y exilio. Entonces, hay una enorme profundidad en una interpretación de la carta natal. Otro punto fundamental, ya derivado a los planetas, ¿sí? Bueno, también debemos de conocer, hay dos puntos fundamentales para cuando analizamos planetas. Primero, el elemento y luego la cualidad. ¿Cuál es la cualidad? La cualidad es vinculada al signo donde se encuentra el planeta. Es decir, el planeta se encuentra en un signo cardinal, en un signo fijo o en un signo mutable. Para interpretar un planeta tienes que conocer la naturaleza del planeta, ¿sí? La dignidad del planeta, tanto esencial como accidental, y debes de conocer el signo donde se encuentra el planeta si pertenece a cardinal, fijo, mutable. Cardinal es una energía de inicio, iniciadora. Fija es una energía de estabilidad que puede generar estancamiento y limitación. Y mutable es una energía de cambio, de transformación que puede generar avance. No es lo mismo analizar, por ejemplo, Saturno, que aquí está en Piscis, como un signo mutable, que analizarlo en Libra, que estaría en cardinal, más allá de la dignidad que pueda tener. Y ahí combinamos dignidad con elemento, con cualidad.
No he encontrado ningún libro que explique eso. Generalmente se analizan planetas en casa y es un gran error, es muy sesgada la interpretación. Bien, luego de haber entendido esos factores tan básicos y elementales de la interpretación de una carta natal, hay otros tips importantes, ¿no? Por ejemplo, hay algo que se define, digamos, nombramientos a los planetas donde se le da una jerarquía o se le da una particularidad, ¿no? Por ejemplo, planeta dominante, regente de la carta, señor o dispositor, que son extremadamente importantes para la interpretación. ¿Qué se refiere a planeta dominante? Planetas dominantes son los planetas que se encuentran en conjunción con las cúspides angulares. En este caso, Júpiter está en conjunción con el ascendente. Eso pasa a ser un planeta dominante. Son términos de la tradición que a la astrología moderna se le escapan, pero son fundamentales. Fundamentales. Júpiter, al estar en conjunción con el ascendente, toma mucha fuerza, porque cuando un planeta está dominante, es decir, cualquier planeta que esté en conjunción con el ascendente, con el medio cielo, con el descendente y con el fondo del cielo, pasará a ser dominante. No puede estar más de 5 grados, tiene que estar 5 grados o menos de 5 grados en conjunción con la cúspide, tanto anterior en el orden de los signos o posterior ya dentro de la casa. Un planeta dominante cambia su... A ver, ¿le favorece o le desfavorece? No. Nosotros cuando analizamos un planeta tenemos que ver nuevamente su dignidad esencial, su naturaleza, su unidad accidental. Sabemos que la naturaleza benéfica de Júpiter, que en Tauro se encuentra peregrino, es decir, no es ni exilio ni caída. Podríamos analizar también la triplicidad del término o la faz, que dan unos datos menores, pero ese es el primer paso. Cuando concluimos cómo puede manifestar Júpiter el proceso hacia este nativo, entramos a analizar el dominante. Dominante significa que lo que el planeta expresa toma más fuerza, simplemente. Si un planeta dominante se encuentra en un estado desfavorable, es decir, en exilio o en caída, incluso en otras condiciones desfavorecidas que ahora vamos a hablar, como por ejemplo que su señor no lo favorezca, cuando el planeta está dominante multiplica lo que él muestra, le da más capacidad, expande la naturaleza que expresa en la carta. ¿Okay? Vuelvo a repetir, los planetas dominantes acá solo tenemos a Júpiter, pero un planeta en conjunción con el medio cielo también sería dominante. Los dos puntos fundamentales son ascendente y medio cielo, ¿no? Descendente y fondo del cielo también pasan a ser dominantes, pero no tienen digamos, el poder que tienen ascendente y medio cielo. Por otro lado, otro planeta significativo que debemos analizar es el llamado en la tradición regente de la carta. Este concepto de regente de la carta, si escuchan ruidos de fondo, es que hay una gran tormenta en este momento y son truenos que se escuchan detrás, ¿no? No sé si sale en el video, pero bueno. Muy bien. Es un término de la tradición que nombra al regente del ascendente, ¿sí? En este caso Venus. Nos encontramos que el ascendente está Tauro, el regente de la carta sería Venus. Debemos aclarar que no es el planeta más importante porque se llame regente, que es regente de la vida del individuo o pasa a ser el planeta más importante de la carta. De ninguna forma. Lo destaca ante otros porque es el planeta que gobierna su físico, su personalidad, su carácter y en función de cómo él se encuentra nos va a dar datos. Por eso se llama regente de la carta, porque el ascendente es a través de donde nosotros nos proyectamos al camino de la vida. Así que planetas dominantes son significativos, regente del ascendente es significativo. Otro planeta muy importante es el que llamamos señor. Por supuesto que todos los planetas tienen su señor. Por ejemplo, la Luna tiene su señor, Urano tiene su señor, Júpiter tiene su señor, Neptuno, bueno, Neptuno es el mismo Piscis, Saturno tiene su señor. La regla del señorío es todo planeta sigue a su señor. Es decir, si yo tengo el Sol en Sagitario, no puedo analizar el Sol en Sagitario
y hacer un veredicto, una interpretación. Tengo que ver a su Señor, porque el Sol va a actuar en función de su Señor. Esto es tan importante que una persona de Sagitario puede ser de Sagitario y tener el Júpiter en Sagitario. Y otro Sagitario puede ser de Sagitario y tener Júpiter en Capricornio. Es absolutamente diferente. Otra persona de Sagitario, con el Sol en Sagitario, por supuesto, lo que caracteriza su signo esencial, puede tener Júpiter en Piscis y será diferente. Y otro Júpiter en Aries y será diferente. No hay ningún libro que explique esto. Nosotros compramos un librito y te dice Sol en Sagitario y te habla de los Sagitarios. Primero, ese meter a todas las personas de un mismo signo en un saco y darles una interpretación es algo que yo estoy en absoluto desacuerdo, no les marca una conducta específica, porque los signos son fuerzas que operan desde el mundo psicológico, desde el mundo arquetípico, y en cada persona se va a presentar de forma diferente y va a tener que ver con su proceso evolutivo. No puedo decir los Sagitarios son optimistas, dinámicos, siempre buscan avanzar y conseguir nuevas metas. Hay Sagitarios que no lo hacen. El Sol en Sagitario nos da una cualidad básica, pero hay muchos otros factores que matizan esa cualidad. Uno de ellos es el Señor. Empecé por el Sol, porque el Señor del Sol es el más importante. Yo puedo tener el Sol en Sagitario, que puede ser dinámico, porque es un signo de fuego, al cual el Sol le favorece enormemente, pero Júpiter está en Tauro. Al estar Júpiter en Tauro, lo baja a Tierra. Este es un signo mutable, pero su Señor está en un signo fijo. Entonces, esa capacidad de avanzar, de transformar su vida, luego es estabilizada, digamos así, por Júpiter. Y acá hay algo muy interesante. Miren la combinación de los factores, ¿no? Resulta que el Señor del Sol es a la vez planeta dominante. Por lo tanto, Júpiter pasa a ser un planeta muy importante en la vida del individuo. No solo porque es dominante, por estar conjunción con el ascendente, sino porque es señor de su Sol. Alguien puede tener Júpiter en Tauro en el ascendente y no ser de Sagitario, si nació un mes más tarde es de Capricornio. Y Júpiter puede estar en el mismo lugar si nació a la misma hora, pero él es de otro signo, y aquí Júpiter será diferente. En la interpretación astrológica hay tantas combinaciones que es imposible hacer recetas y los libros tienden a confundir, tienden a ser dogmáticos, que han hecho de la astrología algo que no lo podemos comprobar visto de esa forma. Hay que buscar la profundidad del conocimiento. Obviamente, como vemos, el señor del Sol también es el señor de Marte. Júpiter gobernará también a Marte. Pero a Mercurio lo gobernará Capricornio. A Plutón lo gobernará Capricornio. A Saturno lo gobernará Neptuno. Y también lo gobernará Júpiter, porque es regente de Piscis. Cuando nosotros decimos que el Sol está en Sagitario y Júpiter en el ascendente, establece una conexión muy importante en la casa que ocupa el Sol y en la casa que ocupa Júpiter. Pero también en la casa que rige el Sol, la 4, y la casa que rige Júpiter, que en este caso también es la 8. Pero pudiéramos tomar la 11 como Piscis. La regencia tradicional y la regencia moderna operan las dos. A dos diferentes niveles. En el curso explicamos claramente eso, porque lo hemos comprobado a través de acontecimientos de la vida en estudios particulares, ¿no? Muy bien. Así que conocer el Señor, no puedo analizar a Mercurio en Capricornio. Yo puedo decir Mercurio en Capricornio, de forma muy general, una mente concreta, seria, tal vez poco expresiva, ¿no? Necesita consolidar sus pensamientos, pero ojo, Saturno está en Piscis. Una persona puede tener Mercurio en Capricornio y Saturno en Capricornio. O Mercurio en Capricornio y Saturno en Aries. Entonces será una mente, porque este Saturno hace esta mente menos concreta y más soñadora. En un segundo plano, por supuesto. Pero si está Mercurio en Capricornio y Saturno en Aries, por ejemplo, sería una mente mucho más dinámica y más impulsiva, porque el Señor termina influenciando. Todo planeta sigue a su Señor. Además de vincularlo a casas, ¿sí? A casas por su ocupación y por su regencia. Así que entender al Señor de cada planeta es fundamental.
Aquí deriva en otra situación, que lo explicamos claramente en el módulo de interpretación de la carta natal, que es lo que se denomina la cadena de dispositores. Es algo que a veces se transforma en algo complicado, pero es muy profundo para analizar, sobre todo en las conductas a nivel interno, psicológico y arquetípica que gobierna a cada individuo, ¿no? Por ejemplo, el Sol está en Sagitario, quien es su señor, Júpiter, es dominante, está en el ascendente, va a tener una gran fuerza. Pero a la vez Júpiter está en Tauro y Venus termina siendo su señor. Pero algo muy interesante es que Venus está en Libra, por lo tanto no tiene señor, él gobierna y no depende de nadie. Esta cadena de dispositores que termina el Sol, que comienza el Sol, termina en Venus. Y cuando un planeta está en dignidad, hay la posibilidad de cerrar ciclos y, y, y de concretar, digamos así. Puede suceder que una cadena de dispositores nunca cierre y quede conectada, ¿verdad?, a un circuito. Por eso es tan importante cuando los planetas se encuentran en su domicilio. ¿Sí? Este Venus pasa a ser un planeta muy importante. ¿Por qué? Primero porque es regente el ascendente, pero al estar en dignidad, seguro es el final de muchas cadenas de dispositores. Fíjense, sigamos al Sol. El Sol está en Sagitario, Júpiter su regente en Tauro, Júpiter su señor, por estar en Tauro es Venus, y Venus no tiene señor, se cierra en Libra. Pero si vamos a Marte, tiene el mismo ciclo. Marte está en Sagitario, Júpiter es su señor y se cierra en Venus. Pero si vamos a la Luna, Luna está en Luna se encuentra en Leo, el Sol en su señor, Júpiter es el señor del Sol y termina en Venus. Y vamos a ver que varias cadenas de dispositores terminan en el Sol. Perdón, terminan en Venus, ¿no? Terminan en Venus. Si, si analizamos, por ejemplo, a Saturno y tomamos el regente de la tradición, Júpiter está en Pisces, Saturno está en Pisces, Júpiter sería su señor, Venus termina en Venus. Si vamos a Neptuno y tomamos a Júpiter, podemos usar las dos cadenas de dispositores, tanto el planeta de la tradición como el planeta transpersonal, y hacer análisis diferentes. Entonces, nuevamente lo analizamos en el curso. En este caso, si usamos los planetas transpersonales, ¿verdad? Saturno terminaría en Neptuno, pero si usamos a Júpiter termina en Venus. Si nosotros vamos a Plutón y usamos a Neptuno, ¿verdad? Termina en Neptuno. Eso tiene un contexto muy importante. Pero si usamos a Júpiter, que tiene un contexto más terrenal, ¿verdad?, más de experiencia mundana, termina en Venus. Y los dos se interpretan. Eso se define como cadena de dispositores. Además de vincular a los planetas y mostrarnos conductas y actitudes internas a niveles de segundos y terceros planos, como una cebolla que le va quitando las cáscaras, también nos conecta a casas, porque el Sol está conectado a la casa 1 por Júpiter. Y aquí aclaro, Júpiter está en conjunción con el ascendente, no tiene absolutamente ninguna influencia en la casa 12. En la astrología no hay un poquito acá y un poquito allá. Júpiter está en conjunción menos de 5 grados con el ascendente. Eso ya está claramente en la época helenística, en el Tetrabiblos de Ptolomeo, cuando explica cuando un planeta se encuentra en conjunción en el ascendente a 5 grados, pertenece claramente a la casa. Este Júpiter está en la casa 1, no en la casa 12. No tiene parte en la 12 y parte en la 1, está 100% en la 1. Es más, al estar entrando y buscando la cúspide, tiene más fuerza que si ya hubiera entrado. Otro aspecto importante a analizar. Muy bien. Y así encontramos diferentes factores a tener en cuenta, ¿no? Muy importantes, ¿no? Por ejemplo, hay también otros puntos de la carta que no están vistos a simple vista. Por ejemplo, uno de ellos son los puntos medios, ¿no? En este programa maravilloso, ¿no?, desarrollado por Juan Saba, el cual siempre lo recomiendo, sin ningún interés comercial, pero es un enorme aporte a la astrología, tenemos con un simple clic todas las posibilidades de estas conexiones, ¿no? Nosotros aquí tenemos la posibilidad de encontrar todos los puntos medios. ¿Qué significa eso? El Sol, ¿verdad? Hay un punto medio entre el Sol y la Luna, que es el más importante. Es decir, si yo saco, ¿verdad?, calculo el arco que se encuentra entre el Sol y la Luna, el punto medio es un lugar sensible. Allí, por ejemplo,
este momento no lo voy a calcular, por supuesto. Si hubiera un planeta en la carta natal, sería muy importante, aunque no estuviera en aspecto al Sol o a la Luna, pero al estar en punto medio es un enlace de los dos. Aquí tenemos 78 puntos medios entre todos los planetas, el ascendente y el medio cielo, y los nodos, 78 puntos medios. Esos puntos medios son lugares prácticamente ciegos. Aquí hay muchos planetas que están en punto medio a otros y no lo vemos. En la carta natal pueden haber planetas, no lo he calculado, pero acá sí pareciera a simple vista, pero no estoy diciendo que sea. Imaginen que Saturno fuera el punto medio de, del Sol y Urano, ¿no? Bueno, aquí aparece cuadratura Urano, pero supongamos que Plutón fuera el punto medio de Marte y Neptuno. No hay ningún aspecto entre Plutón, Neptuno y entre Plutón y Marte. Supongamos, sí, porque se pareciera, pero hay que calcularlo exacto y tiene una orbe. Este Plutón estaría conectando a Marte y a Neptuno. Y si no conocemos los puntos medios, no lo vemos. Pero hay algo más de los puntos medios. Que, por ejemplo, aquí el Sol y la Luna, aquí hay un punto medio que habría que calcularlo, ¿sí? Exactamente. Hay que buscar la longitud absoluta de los planetas y luego restarla y te da el punto medio. Y cada planeta que pase por ese punto medio activará al Sol y a la Luna. Puede ser un planeta armónico, un planeta inarmónico, pero desencadenará una energía que los unirá a los dos. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Son puntos sensibles en la carta. ¿Sí? Y así hay diferentes factores a interpretar a la carta que no están a simple vista. Por ejemplo, los paralelos es otro lugar a tener en cuenta, que prácticamente se ha dejado de lado y es considerado una especie de aspecto. ¿Sí? Los paralelos es la misma distancia de declinación entre dos planetas. ¿Sí? Si dos planetas se encuentran, la declinación es la distancia del ecuador celeste. Si un planeta se encuentra a 15 grados de declinación norte y otro en cualquier parte de la carta, no importa, en cualquier parte del zodíaco, estamos hablando de la distancia, ¿tá? Llamada declinación, la altura, podemos decir así, norte o sur, la distancia del ecuador celeste. Si dos planetas se encuentran a la misma distancia del ecuador celeste, por ejemplo, 15 grados 30 minutos, latitud norte, Sol y Venus o Júpiter, 15 grados 30 minutos latitud norte, estarían en paralelo. Y es una especie de conjunción. Y si uno estaría a 15 del hemisferio norte y otro a 15 del hemisferio sur, eso sería antiparalelo y otro aspecto que se toma como oposición. Otro factor de la carta que no lo vemos. A veces no encontramos circunstancias y estos factores ocultos, digamos así, nos dan una enorme información, ¿no? Muy bien. Así que la interpretación de una carta natal no es algo superficial. He nombrado algunos puntos, pero hay otros puntos. Por ejemplo, las dodecatemorias, que no es en dónde se encuentra el planeta, sino hay una ubicación particular de la dodecatemoria de cada planeta que activa otro punto de la carta, pudiendo generar conjunciones y aspectos, es algo sumamente interesante. Sumamente interesante. Y así hay una infinidad, ¿sí?, de factores a interpretar que enriquecen la profundidad de la lectura. En intercambios con otros colegas me he dado cuenta que a veces se han dejado de lado muchos factores interpretativos, en los cuales a veces conlleva una interpretación muy superficial de lo que puede ser el factor más importante de la astrología. No digamos el más importante, todos son importantes, pero el punto raíz, el punto partida, es la carta natal. La carta natal es un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque es el momento que ingresamos a la vida, que encarnamos este plano. Y la información que allí se encuentra es fundamental para el camino de nuestra vida, para entender los procesos, para actuar sobre ellos, para despertar procesos de conciencia. El solo hecho
a ver, de que estudies astrología, vas a estar conectado a arquetipos que te van a dar posibilidad de elevar tu vibración, el solo hecho. Pero debe ser vista debe ser analizada de una parte más profunda, ¿no? A veces se toma la astrología como un factor radicalmente condicionante, es decir, eso está ahí, te va a pasar y nadie te salva. Eso no funciona así. La astrología es un proceso, ¿verdad? Es información y es simplemente información. Nuestro proceso de vida está en sincronía con el entorno cósmico. Ese entorno cósmico nos da la posibilidad de obtener información de nuestro proceso. Ahora, ¿nuestro proceso es rígido, estricto, ineludible? No, dependerá de nuestro estado de conciencia, de nuestra voluntad, del entorno en donde nos desenvolvamos y de nuestra vibración. Ahí hay una enorme herramienta de crecimiento. Espero que este video los ayude a dar pautas interpretativas de lo que es llamado la carta natal, el radix, para dar una mayor profundidad y fundamentalmente la seriedad que la astrología merita. No me queda más que decirles que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.